Santiago capítulo 5. Contra los ricos opresores. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a considerar entonces los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de esta epístola de Santiago. Hoy en día, mis hermanos, hay un problema con nosotros, y el problema es que no nos gusta padecer. Y hay un problema aún también en las iglesias. ¿Por qué? Porque en las iglesias se acostumbra a enseñar, a predicar el Evangelio de una manera muy liviana. Nosotros hemos escuchado, sabemos que hoy se predica solamente de lo bueno en muchas iglesias, y por eso muchos de nosotros también, muchos de los hermanos han caído en un error. La prosperidad, por ejemplo, ¿cierto? Que solamente se basa en lo económico, o la confesión positiva, que solamente a nosotros deben sucedernos cosas buenas. Pero si nosotros vamos a la Escritura, mis amados hermanos, no vemos esto. Vemos que los hombres, los grandes héroes de la fe, como nos dice la palabra, padecieron. Y nosotros, por la misma manera, padecemos. Es algo, mis hermanos, que aún nosotros, estando en una iglesia en donde se nos predica la sana doctrina, al momento de venir la prueba o el padecimiento, muchas veces no la aceptamos, no la queremos vivir, no nos gusta, no nos atrae, y hay un cuestionamiento inmediatamente hacia Dios. Y es un gran peligro, hermanos, esta enseñanza que hoy se ve en nuestras iglesias. Pero el Señor dice lo siguiente: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa de seguridad, de confianza para cada uno de nosotros. Dios al mismo tiempo nos dice que Él es fortaleza para nosotros. Nos ayuda a descansar en delicados pastos. Amén. Yo sé que nosotros conocemos a Job, ¿cierto? Él podría decir que es nuestro mayor ejemplo de aquel que sufrió, de aquel que padeció sin hacer nada. Simplemente fue por el decreto de Dios. El día de ayer hablábamos, ¿cierto?, del decreto de nuestro Dios en su soberanía, sobre la elección. Y también Dios decreta que nosotros podamos sufrir. Dios decreta el sufrimiento para nosotros. Recordemos lo que pasó con Job. Satanás fue a la presencia del Señor y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Quiero que usted pueda ir conmigo a Job 6, o simplemente me escuche desde el versículo 7 al 10. Dice Job: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Vemos cómo comienza Job en este versículo 7, diciendo que las cosas que él no quería. Nosotros, hermanos, no queremos sufrir. No nos gusta sufrir. Pero Job dice en este momento: son mi alimento. O sea, no hay nada que podamos hacer, hermanos, cuando nosotros
sabemos que somos cristianos, vamos a padecer. Por eso es un evangelio tan falso el que se predica muchas veces. Ven a Cristo, tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo porque tu vida cambiará. Claro que cambiará. Van a haber más pruebas. Se los aseguro, hermano. Y va a estar aún más consciente que usted debe ser un siervo de Dios, que refleje la gloria de Dios y el carácter de Cristo en medio de las aflicciones. ¿Quién me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme. A Dios le agrada que nosotros estemos quebrantados. Sería aún mi consuelo, dice, si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo he escondido las palabras del santo. Podemos ver que Job no tiene nada que hacer. Nosotros no tenemos nada que hacer cuando somos hijos de Dios, porque Él nos probará. Nos hará pasar por el fuego, dice la Escritura. Job sabía de su sufrimiento. Hay otro que nos encanta nombrar, José. Y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque muestra cómo José vivió en la adversidad. Génesis 39, ponga mucha atención. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. Injustamente, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que José fue echado a la cárcel producto de esta calumnia que levantó, ¿cierto?, la mujer de Potifar. El lugar donde se encerraba a los presos del rey. Lo echó en la cárcel en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel, dice, mas el Señor estaba con José. Qué raro, hermanos. José en la cárcel, pero más el Señor estaba con él en el sufrimiento. Mire lo que dice. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Esto me llama mucho la atención, hermanos, y a nosotros también debe llamarnos mucho la atención. ¿Quién pasando esta tremenda prueba, vendido por sus hermanos, fuera de su tierra, lejos de su padre, en una tierra extranjera, sufriendo, ahora en la cárcel, el carcelero o el jefe de la guardia le da la responsabilidad de estar a cargo de otros? Pero este hombre José no dice, no, yo cómo voy a estar a cargo de otros hombres, mire lo que estoy pasando, mire lo que estoy sufriendo, o Dios, ¿por qué tú me has puesto en este lugar, en esta situación? Probablemente José se hizo cargo, tuvo una actitud ante la adversidad, y que hizo que el carcelero o el jefe pudiera ver algo distinto en José, en ese momento tan difícil. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que en medio de la dificultad José pudiera vivir esto. Él no se quejó en contra de Dios. O él dijo, yo no tengo necesidad, yo no tengo ganas de hacer esto. Mira todo lo que me ha pasado, Señor, ¿por qué yo tengo que estar a cargo? Pero sin embargo lo dejaron a cargo en esta situación de adversidad. Hermanos, quiero que nosotros podamos entender que nosotros vivimos y padecemos siendo hijos de nuestro Señor. Pero hay una diferencia, y la palabra del Señor nos enseña. El Señor estaba con José. Y puedo ver yo en la Escritura que José estaba con Dios. José estaba con Dios. Estaba al lado de su Señor. Él no renegó. Job no renegó. Entonces, mis hermanos, quise hacer esta introducción para que nosotros podamos entender lo que aquí Santiago le quiere decir a sus oyentes. Están padeciendo, pero ¿cuál es nuestra actitud frente al padecimiento? ¿La queja? ¿O con nuestra actitud otros incluso pueden darse cuenta que somos hijos de Dios? El día de ayer estaba en la casa y escuchaba una reunión que mi esposa estaba por Zoom, y nombraron la palabra
para los cristianos. Yo me preguntaba, cuando voy al trabajo, cuando estoy en el biotren, cuando estoy en el bus, cuando voy al supermercado, ¿noto a los cristianos? ¿Sé cuándo hay un cristiano? Quizás, mis hermanos, aún nos falta algo, marcar la diferencia. La Biblia nos enseña claramente que nosotros somos la sal, la luz. Aún en medio de las adversidades, en donde somos confrontados por nuestro pecado, nos hablaba Santiago anteriormente en otras predicaciones, por el mundo y por Satanás. Aún con todo eso, mis hermanos, debemos ser la sal y la luz. Debemos ser los cristianos que nos llaman. Para los cristianos, o los cristianos son de esta manera, pero los notamos en el día a día, o nosotros nos hacemos notar, no porque queramos decir soy cristiano, aquí, hermanos, o vamos o estamos en nuestro trabajo y decimos, no, yo soy cristiano. No, a nosotros deben notarnos sin que nosotros digamos nada. ¿Cierto? Cuando Moisés descendió del monte, la presencia de Dios estaba en su rostro, al estar cerca de su Dios. De la misma manera nosotros, mis hermanos, debemos cambiar esta forma de vivir y padecer el sufrimiento. Y nosotros somos probados. Alguien dijo lo siguiente: el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Jamás. Yo puedo ser soldado, pero mi valor se va a ver en el campo de batalla. Allí realmente voy a demostrar qué tan valiente soy, qué tan hijo de Dios soy. ¿Usted viajaría en un avión que no fue probado, hermano? ¿Que no pasó antes por una inspección técnica? ¿Sus motores, sus alas están en condiciones? Probablemente no lo haría. Así también nosotros debemos ser probados. O cuando usted de la vida cotidiana va y compra un artefacto, algo para su hogar, muchas veces se lo dan probado porque no va a llegar a su casa y no va a funcionar. No, amados hermanos, nosotros somos probados de parte de nuestro Señor. ¿Está en el decreto de nuestro Dios? Sí. Pero ¿cómo vivimos las pruebas y las aflicciones? Primera de Pedro 2:20 dice lo siguiente: ¿qué pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. ¿Se da cuenta? Dios nos aprueba con un tic cuando somos realmente quebrantados. O sea, Dios cuando nos quebranta nos está aprobando, amados hermanos. ¿Y nosotros qué caemos? En lo primero que decimos cuando sabemos que nos pasa algo o nos va a pasar algo: Señor, otra vez. Señor, ¿por qué? Pero Señor, ¿qué hice mal? Es la pregunta que se hizo Job. Se hizo Job esta pregunta. Pero sabemos la respuesta de nuestro Señor. Él era su Dios. Era lo único que Job debía saber en ese momento. Dios obra soberanamente en las pruebas que nos pone por delante. Pero nuestro Señor es grande y misericordioso. Nos ha dado muchas promesas. Juan 16 dice, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Él ha vencido. ¿No es un aliciente para nosotros, hermanos, que el Señor haya vencido? Cuando estudiamos la soberanía de Dios, el atributo que probablemente es el mayor atributo del Señor, aunque todo es grande, ¿cierto? ¿No nos ayuda a descansar saber que Dios es soberano? ¿No nos ayuda a descansar saber que Dios es soberano? Debe ayudarnos, pero nos olvidamos. En medio de las aflicciones nos apartamos del Señor, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces,
Hermanos, estamos en este contexto del sufrimiento. Ricos oprimiendo a pobres, aprovechándose literalmente, ¿cierto?, de ellos. Yo me imaginaba y pensaba, ¿cómo habrá sido en ese momento cuando llegó esta carta de Santiago? Porque se dice que probablemente esta reprensión tan fuerte que fue, ¿cierto?, a los ricos, era probable que eran parte de la congregación, parte de ellos. No verdaderos cristianos por lo que estaban haciendo, claramente. Pero ellos quizás estarían ahí. Y cuando se leyó esta carta, ¿cómo habrá sido la reacción de estos ricos? ¿Le habrá dado lo mismo? ¿Cómo habrá sido la reacción de los pobres? ¿Pero por qué tengo que seguir yo esperando? ¿Por qué yo tengo que seguir soportando? No lo sabemos. Pero hay algo que nos alumbra, ¿cierto?, que es el versículo 6, y dice lo siguiente: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es importante entender este versículo, amados hermanos, para poder comprender el 7 y el 8. Sabemos que los ricos, ¿cierto?, tenían poder. Bien lo dijo nuestro pastor la semana pasada. Y probablemente ellos con su poder también gobernaban muchas de las cosas. Y el rico simplemente no tenía capacidad, autoridad o la fórmula para poder irse en contra de los ricos. Entonces lo primero que vemos aquí que Santiago le está hablando a sus oyentes que soportan esta situación. Y no les llama a una contraofensiva en contra de los ricos. Una de las primeras actitudes que tenemos que tener, mis hermanos, en la adversidad, en este sentido, contra otros, es que no nos llama a nosotros a ser vengativos. Nosotros escuchamos esta palabra que nuestro Dios dijo en Éxodo: ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesucristo dijo, ¿cierto?, ¿habéis oído esto? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Acaso Jesús está diciendo, el Padre lo que dijo está mal, ahora yo les digo otra cosa? No. Quiero que podamos entender bien esto, hermanos. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre, dijo esto en Éxodo, simplemente lo que estaba diciendo era que cada acto, cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, va a tener una consecuencia. Y lo dice, se lo dijo desde el capítulo 5, ¿cierto?, del versículo 1, los ricos van a aullar, a llorar, van a recibir su castigo por lo que están haciendo, pero no nos corresponde a nosotros. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. El ojo por ojo, diente por diente, Jesús no quiso decir, esto no va, no corre, no. Cada uno de nosotros, hermanos, de la misma manera, será justificado y condenado por las cosas que hacemos. El ojo por ojo y diente por diente nos ayuda a entender el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con la maldad? Él no dejará por inocente al que hace el daño, al que hace maldad. Todo será un día, mis hermanos, castigado. Y es lo que Santiago aquí le está recordando a estos ricos. Y al mismo tiempo le está dando el consuelo a los pobres. Dios no se contradice, hermanos. Entonces vemos el primer punto, hermanos, en esta exhortación del versículo 7, dice, por tanto, debido a esto, debido a lo que ustedes están padeciendo, debido a lo que yo ya les he comentado sobre los ricos, que ellos van a padecer, que ellos van a recibir su justa retribución, no de ustedes. Ustedes no están capacitados para hacer el ojo por ojo, diente por diente. No, ustedes resistan. Entonces, por lo tanto, ellos que están resistiendo, nosotros que podemos resistir, hermanos, tengamos paciencia.
Y les llama nuevamente aquí hermanos. Se recuerda que Santiago ocupa muchas veces esta frase, hermanos. Bueno, esto quiere decir simplemente que Santiago le está recordando, ustedes son un cuerpo. Ustedes son hermanos, son parte de este cuerpo. O sea, no pueden tener venganza en contra del otro. Y aquí la palabra que se ocupa, paciencia, mis hermanos, en el griego, no soy griego, pero voy a citarlo, dice makrotsumeo. Esa es la palabra que ocupa aquí el apóstol Santiago. ¿Qué significa esto? Tener espíritu largo. O sea, sigan aguantando, le está diciendo Santiago a estos pobres. Sigan resistiendo. Alarguen esta paciencia. ¿Debido a qué? A que yo voy a hacer justo con ellos. Yo voy a hacer con ellos. Ellos van a recibir el pago de sus acciones. Y podemos también ver que en el capítulo 1 de Santiago, mis amados hermanos, que el pastor nos compartía, hablaba de soportar las pruebas. ¿Y cómo comienza el capítulo 1? Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí esa palabra paciencia en el griego es upomone, resistir las aflicciones. Entonces aquí el apóstol Santiago nos enseña en el primer capítulo que la paciencia nos ayuda a resistir las aflicciones. Pero en el capítulo 5 Santiago ocupa la palabra paciencia para decir, ahora ustedes alarguen esta paciencia. Resistimos, nos ayuda a resistir la paciencia en las aflicciones, pero ahora alarguen la paciencia. Es necesario que nosotros tengamos la capacidad de ser pacientes para poder resistir en el día malo a aquel que nos hace daño. Pero nosotros no somos los autorizados para ir en contra de ellos. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo hemos comentado, lo hemos dicho. La tribulación produce paciencia. Entonces, hermano, aquí hay una pregunta que debe saltarnos inmediatamente. ¿Usted es paciente? ¿Somos pacientes? ¿Soy paciente? De hecho, la primera pregunta que yo me hice cuando leí el versículo 7 y 8, Enzo, ¿eres paciente? Y no sabe cómo empecé a practicar la paciencia, hermano. Pero me ha costado. No sabe cómo empecé a practicar la paciencia. Quizás hay que preguntarle a mi señora o a mi hijo si soy paciente. ¿Usted es paciente? ¿Somos capaces de esperar en Dios en medio de las aflicciones? Que el Señor nos ayude. El pastor Sugel Michelén dice algo que me gusta mucho. Dice, alguien que estaba pidiendo paciencia decía lo siguiente: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Yo sé que usted lo ha escuchado probablemente. Aún para pedir paciencia somos impacientes. Hermanos, nos hace falta la paciencia. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo conseguimos esta paciencia? ¿Cómo la conseguimos? ¿Pidiéndosela solamente? ¿O podemos hacernos la siguiente pregunta? ¿Deberíamos pedirle al Señor paciencia? Señor, dame paciencia. ¿Qué cree usted según las Escrituras? No nos llama a pedir paciencia. Nos llama a estar cerca de Cristo para poder tener paciencia. Nosotros conocemos a Pedro, era impetuoso. ¿Cierto? Cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿qué quiso hacer él? Yo. Cuando estaban allí, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo, al guardia, Malco. Impacientes, somos impacientes y hoy vivimos en un mundo que es impaciente. Hasta la comida es rápida. Llamamos para que vengan a dejarnos la comida. En las carreteras uno se da cuenta, mis hermanos, cómo las personas son impacientes.
hay impaciencia por todos lados. Bueno, déjeme decirle que ese es un fruto. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces la pregunta que yo le hacía a mis hermanos, ¿cómo se consigue esta paciencia? ¿Cómo se consigue esta paciencia? En Juan 15 nos habla que Jesús es la vid verdadera. Quiero que ponga atención, mis hermanos, a lo que voy a leer. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ponga atención, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora pregunto, ¿cómo obtenemos la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu? Nos acaba de responder la Biblia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ha escuchado esa frase, cierto? Separado de mí. Bueno, separado de Cristo. Nada podemos hacer. ¿Y qué nos hace entonces estar al lado de Cristo? Ser espirituales. Lo que muchos hoy confunden este punto, la espiritualidad. Y qué lamentable, hermano, qué tristeza, es que en las iglesias hoy se habla de espiritualidad, pero solamente para estar saltando, para estar danzando, para hablar de sueños, para profetizar. Pero la espiritualidad se mide simplemente o estamos al lado de Dios, en esta vid, en donde estamos arraigados y somos capaces de dar fruto, o simplemente no lo estamos. Nosotros tenemos dos caminos, ¿cierto? El infierno y el cielo. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Y mire lo que sigue diciendo Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Son consumidos. O sea, se da cuenta cómo la palabra de Dios se une en el Antiguo, Nuevo Testamento. Dice que van a ser echados al fuego, van a tener su pago, su justa retribución por las cosas que han hecho. Aquellos que se aprovechan de situaciones como los ricos aprovechándose de los pobres. ¿Para qué es necesario que nosotros demos fruto? Lo responde también este capítulo en Juan 15, dice, en esto es glorificado mi Padre. Wow, nosotros acostumbramos a decir, para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Para la gloria de Dios. Bueno, cuando damos gloria a Dios es cuando más cerca estamos de Dios, hermanos. ¿Cómo pretendemos agradar a Dios, glorificar al Señor, si ni siquiera en nuestra vida cotidiana podemos tener paciencia, que es parte del fruto del Espíritu? Y hay otras cosas más, ¿cierto? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow, tenemos amor, tenemos gozo. Santiago lo decía en el capítulo 1. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Bueno, el gozo es parte del fruto del Espíritu. ¿Somos capaces de poder estar al lado de nuestro Señor, mis hermanos? Hay una cosa que nosotros, y que yo he aprendido al llegar acá a la iglesia, debido a la palabra. En la santificación nosotros tenemos que poner el 100%. ¿Qué significa eso? No quiere decir que Dios no nos santifica, no. Que nosotros tenemos que dar todo de nosotros para poder ser hijos que agradan a Dios.
que puedan ser capaces de dar este fruto, que solamente se va a dar cuando estemos en comunión con nuestro Señor. ¿Y cómo estamos en comunión, hermanos? Compartiendo con nuestros hermanos en la oración, en la constante meditación de su palabra, en la meditación y en la práctica ahora de la palabra. Decimos que Santiago es un libro muy práctico, que nos ayuda a nuestra vida práctica. Pero, hermanos, son consejos que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, practiquémoslo. Santiago aquí está diciendo a sus oyentes, tengan paciencia. Pero no hay otra forma de obtener paciencia, mis hermanos. No es llegar y decir, dame la paciencia ahora ya. No. Sino que estando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos la gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso le damos la gloria a Él. Separados de mí, nada podemos hacer, dice la Escritura. Si no hay fruto, no somos espirituales. Si no somos espirituales, es porque no estamos con Cristo. Y si no estamos con Cristo, bien lo acabo de leer, nada podemos hacer. Si somos espirituales, entonces, mis hermanos, ¿por qué estamos entristeciendo al Espíritu? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Un sello es algo que se timbra, se sella y queda ahí. Listo, aprobado. Para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice la palabra, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quisiera llorar, pero no puedo. Mis hermanos, es maravilloso cuando nosotros leemos la Escritura. Somos perdonados por Cristo. Somos perdonados por Dios por la obra de Cristo. Ese mismo Cristo que nos ayuda a ser espirituales, que nos ayuda a mantener este fruto, que nos ayuda a ser pacientes. Como lo leíamos, que solamente cumple la función de glorificar a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que en nosotros produce la impaciencia? Yo creo que lo tenemos bastante claro. La impaciencia en nosotros es solamente producida por estar lejos de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia. ¿Y tiene misericordia? Por supuesto que sí. Ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, nuestro segundo punto, aún más maravilloso, dice lo siguiente, que esta paciencia, debe ser hasta la venida del Señor. La Biblia está llena de promesas, pero esta es la mayor, hasta la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice Santiago esto? Porque es allí, ¿cierto?, donde Dios consumará todo, porque es allí donde nuestro Señor vendrá como juez a condenar a todos aquellos que se han apartado de Él. Pero sin embargo, para los que creemos y queremos hacer la voluntad de nuestro Señor, pasaremos a la gloria eterna con nuestro Señor. Y aunque aquí pareciera ser que habla, ¿cierto?, de la venida del Señor, Santiago no entrega detalles escatológicos, ¿cierto?, de los últimos tiempos. Simplemente dice que hasta la venida del Señor. Hermanos, qué paciencia tenemos que tener, porque nosotros no sabemos cuándo viene nuestro Señor. Imagínense cómo habrán recibido esta carta aquellos oyentes. Y yo creo que para ellos aún estaba... sabemos que las enseñanzas de Jesucristo, Él dijo que la venida del Señor estaba cerca.
Él dijo que vendría por segunda vez. Entonces para ellos en ese momento también era de muy aliciente saber que su Señor venía pronto. Y aquí ocupa una palabra que es parusía en el griego, la venida del Señor, parusía, que es la presencia visible de nuestro Señor. Y tal como dice Hechos, ¿cierto? Así como Él se fue al cielo, así mismo como los discípulos lo vieron, Él volverá a venir. Así mismo nosotros le veremos. La presencia, Él descenderá. Hasta aquel día nosotros debemos tener paciencia. ¿Nos motiva a tener paciencia la venida del Señor? ¿O nos motiva simplemente a tener paciencia mis sueños, mis anhelos, solucionar todos mis problemas para poder servirte mejor, Señor, para poder ser un mejor siervo? ¿O la presencia del Señor en su segunda venida? ¿Es motivante para el pueblo cristiano? Generalmente olvidamos esto, mis hermanos. Yo lo olvido, por eso lo digo. Olvidamos que la mayor promesa es que nuestro Señor viene. ¿Cierto? Nosotros decimos somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Hay una historia que me encanta mucho, que está en Génesis 50. Usted conoce a José, lo hemos nombrado mucho. Pero José enseña algo a este pueblo de Israel, aún ya en su etapa final de su vida. Mire lo que dice el capítulo 50 de Génesis, 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José sabía cuál era la promesa de su Dios a su pueblo. En ese momento el pueblo de Israel no estaba siendo oprimido, ¿cierto?, por el pueblo de Egipto. Vivían tranquilamente. Sabemos que después se levantaron faraones y fueron oprimiendo poco a poco al pueblo de Israel. Pero él sabía de una promesa sobre la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y él, aún sabiendo que él iba a morir, dice: mis huesos los van a llevar a ese lugar, porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Bueno, mis hermanos, Dios ha prometido su segunda venida y lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Nuestra mayor esperanza está en las promesas del Señor. Es lo que Santiago les dice a sus lectores: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Él vendrá en su segunda venida, no en una oculta, no en una tercera, cuarta, quinta. No, su segunda venida le veremos. Me cautiva la historia de José, realmente, porque fue fiel a su Dios, y aún mostrando fidelidad y aún haciéndole entender a su pueblo que debían seguir creyendo en las promesas. Y mire la enseñanza que dice: lleven mis huesos allá. O sea, él sabía que iba a pasar mucho tiempo. Sus huesos, quizá el polvo de sus huesos, lo embalsamaron. Lo embalsamaron, dice la Escritura. Lo llevaron a ese lugar. Pero para hacerles entender también a este pueblo que las promesas de Dios son verdaderas. Hay una parábola también que nos enseña sobre esto. ¿Por qué Santiago tan solo, cierto, dice de la venida del Señor? Porque, como nombrábamos y decíamos, la paciencia debe ser longánime, extenderse en el tiempo. Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas 18, 7 y 8: ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tendremos esa paciencia longánime? ¿Seguiremos teniendo esa fe que tanto necesitamos
para mirar solamente a Cristo? Parte del fruto del Espíritu es la fe. Sabemos que la fe es un don que da Dios. Él ha puesto la fe en nosotros. Pero si es fruto del Espíritu, ¿qué significa eso, mis hermanos? Bueno, que la fe debemos practicarla día tras día. ¿Hallará fe en la tierra hasta el día final de este mundo? ¿O hasta el día final de nuestros días? ¿Seguiremos siendo esos cristianos que la Biblia dice que debemos ser? ¿Cristianos verdaderos? ¿Que le adoren en espíritu y verdad? Porque tales adoradores buscan que le adoren. Eso busca el Padre, verdaderos adoradores, que son capaces de hacer que su fe no mengue, sino que siga y siga y siga. Pero la única forma es estando al lado de nuestro Señor Jesucristo. En tercer punto tenemos la ilustración que Santiago les da a sus oyentes, que es sobre el labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, aquí nosotros nuevamente vemos la soberanía del Señor. La lluvia no viene porque nosotros la llamamos. O sea, en este tiempo de quebrantamiento, mis hermanos, en el tiempo de pruebas, de aflicciones, vendrán lluvias, temprana y tardía. Para este pueblo en aquel entonces tenían 2 épocas de lluvia, primavera y otoño. Pero mientras tanto, ¿ellos qué hacían en ese tiempo? Preparaban la tierra, trabajaban, estaban alertas, esperando esa lluvia. O sea, para ellos era una bendición. Parte de la espera para nosotros debería ser bendición de esperar, porque estamos esperando esta promesa maravillosa de que el Señor terminará toda injusticia. Ya no habrá más problemas, mis hermanos. Ya no habrá más aflicciones. El Levítico 26:18 dice lo siguiente: si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Para ellos no recibir la lluvia era una forma de castigo de su Dios. Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, cuando para este pueblo que mayormente ellos trabajaban en la agricultura, cuando no les llovía era un castigo de Dios. Pero aquí el apóstol Santiago está diciendo, ustedes van a tener esa lluvia, temprana y tardía, pero la van a tener. Y esa lluvia viene simplemente de Dios. O sea, sigue enseñándoles que deben seguir confiando en este Dios que ha prometido venir. Joel 2:23, por otra parte, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia temprana y la tardía entonces es una bendición para el pueblo. Es una bendición la lluvia para nosotros, mis hermanos. Ha llovido este tiempo bastante, no como otros años, pero es una bendición la lluvia. Y cuando no llueve, ¿qué decimos? Hay sequía. Bueno, ¿habrá sequía en nuestro espíritu? ¿Estaremos secos por dentro? Solamente el Señor lo sabe. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida delante de nuestro Señor. Por eso llamamos cada vez, cierto, que se predica la palabra, que esto no es un juego, mis hermanos. No es una mentira. Pablo dice a los Corintios, si nosotros solamente esperamos en Cristo, solamente aquí cosas terrenales, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. O sea, nuestra espera nuestra vida no es tan solamente aquí, o Cristo no solamente nos bendice aquí. Nuestra mayor espera es la bendición de su venida. Somos los más dignos de lástima, dice, si nosotros esperamos solamente esto. O nuestra vida se centra en lo humano, en lo terrenal.
Para terminar, mis hermanos, solamente quiero hacer unas preguntas. ¿Se acuerda que dije, somos pacientes? Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Quiere seguir teniendo paciencia? ¿Quiere seguir siendo paciente en medio de su dificultad? Porque esto es lo que Santiago le dijo a los pobres que estaban siendo oprimidos. Sigan siendo pacientes hasta la venida del Señor. ¿Quiere seguir siendo paciente? ¿Confiamos en las promesas de nuestro Señor, de nuestro Dios? ¿Confiamos en la mayor promesa que tenemos como pueblo? Y la siguiente pregunta, ¿estamos preparados para aquel día? ¿Hallará fe en la tierra? Dice la palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque separados de Dios, nada podemos hacer. La palabra de Dios es motivadora, pero más que motivadora, es vida. La palabra es vida para nosotros. En Juan, cuando habla de Jesucristo, dice que en Él estaba la vida. Él es vida, su palabra es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, ¿usted está dispuesto a tener paciencia? Venga a su Señor en arrepentimiento, confiando plenamente en el Señor. No le estoy diciendo, mis hermanos, que el sufrimiento es parte de toda la vida cristiana. No, por supuesto que no. Si estamos al lado del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. A los que aman a Dios, a los que guardan sus mandamientos. Cuando el Señor dictó, ¿cierto?, los 10 mandamientos, ¿qué le dijo a su pueblo? Yo soy el Señor, tu Dios. O sea, por lo tanto, Él nos da sus leyes. Debemos vivir para Él. No somos autónomos. No nos valemos por nosotros mismos. Dependemos de lo que Él nos ha dicho. ¿Y cómo debemos ser? Entonces, mis hermanos, miremos solamente al flanco con nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos enseña algo muy grande en estas porciones. A ser pacientes hasta la venida del Señor. Afirmad nuestros corazones, dice el versículo 8. Tened paciencia entre vosotros, que van a seguir siendo los versículos que van a ser expuestos en otros domingos. Tened paciencia en vosotros. Y termina diciendo el versículo 8, porque la venida del Señor está cerca. O sea, no tan solo vendrá, sino que está cerca. Entonces, por eso debemos estar preparados, por eso debemos humillarnos delante del Señor. No perdamos el tiempo en cosas vanas, hermanos, no perdamos el tiempo en nuestras vidas, no perdamos el tiempo en excusas, en solamente excusas. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser hijos de Él. Yo soy tu Dios, por eso te doy las leyes, por eso el Señor le entregó los mandamientos para que nosotros vivamos en ellos. La palabra del Señor dice que Él, sus ovejas oyen su voz y lo siguen. No oyen su voz y se van para otro lado. No seamos esa ovejita que se va y que Dios tiene que ir a buscarla, no porque Él no tenga la capacidad de retenerlos, porque nosotros nos vamos. Nosotros queremos apartarnos de nuestro Señor. Nosotros no somos comprometidos con nuestro Dios. Nosotros no estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, Dios nos ha perdonado por la obra de Cristo. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, que aunque vengan pestilencia, hambre, muerte, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de ¿quién? De Dios. ¿Por quién? ¿Por Cristo Jesús? Insisto, la gloria es de Jesús por esta razón, porque nada podemos hacer si no estamos a su lado. Entonces, mis hermanos, ya tomemos la decisión de ser cristianos de verdad. Y el ser cristiano de verdad no es ser cristianos perfectos, porque entendemos, ¿cierto?, la corrupción que hay en nosotros. Sabemos la corrupción, sabemos que
Un segundo, otro segundo, nuestra mente se desvía, se va, piensa lo malo, mira lo que no debe mirar, habla lo que no tiene que hablar. Pero la única forma, insisto, de estar en comunión con el Señor es estando a su lado. La única forma de ser espirituales, de dar frutos, de ser pacientes, es estando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, porque ¿cuántas veces hemos sido débiles? A ser fuertes, a mirar a Cristo por sobre todas las cosas, que en Él está la gloria. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a arrepentirnos cada día. Ayúdanos, Señor, a poder estar en comunión con usted en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para poder llegar a ser pacientes, para poder llegar a soportar las pruebas, para poder llegar a estar aprobados, Señor, delante de tu presencia. Señor, te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús, por la obra maravillosa, Señor, que has hecho en nosotros, del perdón a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, y que en Él tenemos la mayor promesa de nuestras vidas, que vendrá para buscar a su iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, porque somos infieles, Señor. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros una vez más, Padre, para poder ser la sal, para poder ser tus hijos, Señor, tus siervos, que son aprobados delante de tus ojos, Señor. Te damos las gracias solamente a ti, Señor, y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.